Entonces, ¿cómo observamos el Shabbat? Debemos comprobar que lo hacemos, que lo estamos haciendo de acuerdo a la palabra de Dios y no a las tradiciones de hombres o la halajá, es decir, la interpretación judía de la ley oral. A veces la halajá se convierte en una carga pesada o yugo difícil de llevar, como dijo Yeshua cuando exhortó a los líderes de su época cómo cargar la camilla del paralítico en día de reposo, cuando fue sanado. A Yeshua lo criticaron. Él fue criticado por eso en Juan capítulo 5. Moshe informó que el Eterno había designado que 2 personas serían los que dirigían, Bezaleel y Aholiab, y ellos lo hicieron. Comenzó la construcción del tabernáculo según las indicaciones del Eterno, y así se hizo el tabernáculo. La pregunta es, ¿en Shabbat se continuó construyendo el tabernáculo? En Shabbat no, aunque era el tabernáculo. ¿Qué dice las Escrituras en cuanto a cómo debemos guardar para no caer en cargas que Dios no ha puesto y así no transgredir el mandamiento de no añadir ni quitar nada a la Torá? Porque tan malo es añadir y hacer cosas que no dijo Dios como quitarle cosas que Él dijo. Él dijo, en Shabbat no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. El sentido de los 6 días que se trabajan es bien explícito. En 6 días debemos completar nuestro trabajo. Incluso algunos rabinos que guardan el Shabbat nos enseñan cómo hacerlo más eficiente, cómo hacer el trabajo más eficiente en los días de semana. Pero la distinción está en el 7º. Es santo, es Kodesh, santo, consagrado, apartado para Adonai. El verso dice, quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. Estamos hablando de un mandamiento del Shabbat cuya consecuencia por desobedecerlo es muy grave. ¿Cuál es el sentido de muerte aquí? Los encargados de ejecutar la sentencia de muerte en esa época eran Moisés y los jueces que Dios estableció. En el contexto de aquella época sí se aplicaba la pena de muerte, la pena capital, solo que en Shabbat no se podía ejecutar. Por lo tanto, debemos asegurarnos de no hacer en Shabbat lo que Dios prohíbe, es decir, abstenernos de trabajar. ¿Por qué?
porque si trabajo, soy merecedor de la muerte desde la perspectiva divina. La manera de no transgredir el mandamiento es simple: no trabajar. Esto aplica para los que hicieron y los que hacemos un pacto con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esto no es solo para Israel, sino para cualquier extranjero, como dice Isaías 56, que haya abrazado el pacto. La señal del pacto, ¿cuál es? Guardar el Shabbat. Para esto es necesario entender lo que es un pacto. En Shabbat, en sábado, debemos asegurarnos de no hacer lo que el Eterno prohíbe que se haga. El punto importante es saber lo que es trabajo. Trabajar. La palabra hebrea es melajá. Melajá, trabajo. Entendido en el sentido de la época de Moisés. La raíz de la palabra es laj. En hebreo, algo importante, sabemos que es conocer la raíz. 3 letras, 3 sensibles letras, sencillas letras. Laj. Por ejemplo, la palabra papá